Hola. Eh, Estamos muy contentos de estar acá en el Festival Gabo, en esta edición del festival, este espacio de encuentro que celebra el periodismo y en esta sesión excepcional también el periodismo en intersección con otras voces, otras formas de comunicarse. Es bacanísimo que estemos justo en este espacio porque tenemos al otro lado de la puerta una exposición que es el pretexto para esta conversación que vamos a comenzar en minutos. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Gabo, que hace una gestión impresionante y que logra convocar muchísimo talento iberoamericano. Es un privilegio poder ver a esta gente que está acá y en especial a Baudó, Agencia Pública, Laura Sofía Mejía y Víctor Galeano, que han liderado este proyecto ya por varios años y que tiene un montón de vertientes, entre ellas la que conoceremos hoy, que se llama Chagra. Tenemos 3 invitados para hablar de esto. Víctor, que es cofundador de Baudó Agencia Pública, es el hombre feo allá en la extrema izquierda. Tenemos a Mariel Bejarano, que es la persona que ha liderado más de cerca este proyecto, que nos contará muy en detalle el minuto a minuto, el proceso creativo y el proceso de materializar lo que estamos viendo en la sala. Y Ana María Ramírez, una artista joven, caleña, una artista como muchos de su generación y en especial de Cali, muy activos y comprometidos políticamente y que muestran esa potencia transformadora de la expresión artística. Quiero darle la bienvenida, un aplauso a estos 3 invitados, por favor. Bueno, para comenzar y para que tengamos algo de contexto de la exposición que nos convoca y de qué es Chagra, Víctor fue quien concibió Chagra en el marco de Baudó. Y creo que las preguntas o las necesidades que detonan el nacimiento de este proyecto viven en el resultado que estamos viendo hoy. Víctor, hablemos un poco de ese momento cero, o incluso los momentos previos al momento cero del surgimiento de Chagra. Bueno, muchas gracias por venir. De verdad, para nosotros, como esta acogida es súper valiosa porque de alguna manera nos dice que lo que estamos haciendo tiene sentido y vale la pena. Gracias a la Fundación Gabo por abrir este espacio, especialmente en esta versión que la conversación sobre otras formas de hacer también periodismo y desde lo local y desde lo comunitario, pues como se habrán dado cuenta, ha tomado protagonismo en esta versión. En la conversación anterior, Laura Sofía nos spoileó un poquito para los que estaban, pero igual les voy a contar. Nosotros, Chagra nace, digamos, hay varias ramas que nos llevaron al final a que existiera Chagra. La primera es que nosotros creamos Baudó desde una necesidad también de narrativas visuales, porque nosotros, los cofundadores, venimos de la fotografía, venimos del video, ¿sí? y de alguna manera buscábamos que Baudó tuviese como fuente primaria de información lo visual, las nuevas narrativas, lo transmedial, lo web, lo multimedial. Entonces, por eso Chagra es una red de narradores visuales, ¿sí? Pero también teníamos unas inquietudes de formación, de construcción de público, porque nos dábamos cuenta, nosotros somos de una ciudad que se llama Pereira, en el eje cafetero, una ciudad intermedia que es una ciudad pequeña, y cada vez que se hacía un espacio que tuviera que ver con fotografía, con video, con las artes en general, era muy poca la gente que iba, sobre todo en la fotografía. Y nos dimos cuenta que hacía falta generar procesos de formación de público, ¿sí? Y ahí nosotros empezamos a meternos desde antes del inicio de Baudó con la formación, con los procesos formativos. Iniciamos con procesos de formación para fotógrafos que tenían estudios en artes, estudios en fotografía, que su carrera era desarrollar fotografía, pero paralelo a eso, cuando desarrollábamos los ejercicios periodísticos y llegábamos a los territorios, siempre nos encontrábamos con que en algún lugar en el que estábamos trabajando, alguien tenía desde ahí inquietudes por contar lo que hacían en el lugar. Ejemplo, la primera vez, el primer trabajo que hicimos fue un especial sobre el mercurio en los afluentes y
el primer lugar al que visitamos fue una comunidad en la Amazonía. Cuando llegamos a esta comunidad, de allí salió un chico y me dijo, yo sé tomar fotos. Por acá vino alguna vez un argentino peludo y me mostró la cámara y yo aprendí. ¿Sí? ¿Será que ustedes me pueden enseñar a editar video? Porque nosotros quisiéramos tener una forma de contar qué es lo que hacemos que no esté intermediada por parques nacionales, porque toda la información que salía en ese momento de allí era de parques nacionales. Y ellos decían, parques no nos representa, y nosotros quisiéramos tener un espacio en el que podamos contar cómo protegemos las tortugas, contar cómo hacemos pesca tradicional. Y esto mismo que ocurrió ahí se repitió en cada lugar al que íbamos, en cada lugar al que íbamos. Entonces, paralelo a eso, en los procesos de formación de fotografía, empezamos a crear unas residencias para artistas, y en estas residencias empezamos a construir como una conversación acerca de lo local, ¿sí? La creación visual desde el lugar donde yo habito y cómo eso lo puedo llevar hacia afuera, ¿sí? Y no tengo muy claro en qué momento eso se fue mezclando, ¿sí? Y dijimos, bueno, ¿y por qué esos mismos procesos de formación que estamos haciendo para artistas y fotógrafos que están establecidos no los llevamos a los territorios, no los llevamos a las comunidades? La primera versión de Chagra tuvo narradores comunitarios y también tuvo fotógrafos y narradores que tenían como objetivo en su vida la carrera fotográfica. Y lo hicimos como una especie de puente, ¿sí? ¿Qué le pueden enseñar los narradores locales a los fotógrafos que están viajando a los territorios? ¿Sí? Para que los fotógrafos que viajan a los territorios desarrollen sus trabajos más respetuosos, pero también los fotógrafos que están yendo a los territorios, que tienen bagaje en los medios, bagaje con los editores, ¿qué le pueden enseñar a los narradores comunitarios para que ellos puedan sacar sus contenidos de allá? La segunda versión ya la hicimos solamente con narradores comunitarios, y básicamente lo que fuimos entendiendo y se sigue construyendo, porque cada vez que cerramos un proceso en la conversación con el equipo y con los narradores, nos preguntamos qué hizo falta, qué sobró, qué funcionó, cómo podemos mejorar. Entonces cada edición va madurando por sí sola. En algún momento nos dimos cuenta que lo que queríamos era ser un puente para fortalecer las narraciones que ya existían en los territorios y poder ayudar a sacarlos de allá. Entonces, de alguna forma, cambiamos esta idea que escuchamos mucho eso de dar voces a los territorios, y no lo replanteamos porque los territorios tienen voces, no les estamos dando voces, ¿sí? Sino que estamos ayudando a que esas voces salgan de allá. Me parece muy bello porque también se vuelve una especie de carta de presentación amplia de lo que es Baudó, y que creo que está en la base de tantas cosas diversas que hacen ustedes. O sea, los proyectos son muy diversos, pero hay una relación muy respetuosa con lo comunitario, una relación que reconoce que hay una posición de poder en el acceso que tenemos a espacios como este, por ejemplo, que es un espacio de acceso filtrado, pero esa misma posibilidad excepcional construye puentes, reconociendo que esas personas tienen una voz propia y que no necesitan ser narrados por otras personas, pero sí acortar caminos para que espacios como este tengan proyectado en esta pantalla o en esa sala el trabajo de jóvenes que no pueden llegar acá fácilmente si no fuera por esto. Mariel, yendo también de dentro hacia afuera para llegar después al corazón de la exposición, esto que contaba Víctor aplica para los ciclos de narradores. Creo que la palabra red no es tan precisa en otros casos como en este, es una auténtica red de narradores, y tú eres la persona que tiene la responsabilidad y el desafío de articular esa red. En el caso de esta muestra, que recoge artistas y creadores o narradores de diferentes partes del país con diferentes búsquedas y temáticas como el género, el medio ambiente, etc., articular esa red, ponerla en diálogo, y también involucrar en esa red a otras voces como la de Emiliano, o como la de Nicolás, o como la del mismo Víctor o la de Sofía. ¿Cómo es ese trabajo de todo ese poco de gente, juntarla, armar los monos para la foto y poner a funcionar el proyecto? Armar los monos. Bueno, la red en este momento está integrada por más de 60 narradores. Algunos producen contenido de manera permanente
El año pasado hicimos una convocatoria abierta en la que el principal interés que tenía Chagra era trabajar con gente que ya trabajara con comunidades, que tuviera procesos adelantados, no solo de narración, sino de trabajo comunitario, que estaba más cercano al activismo, pero no es exclusivamente una función de activistas, es algo que caracteriza mucho a los integrantes de la red. Donde más participación tenemos es en el Cauca. Justamente hay un grupo de jóvenes muy interesados en la animación. Hay en este momento 12 narradores del Cauca que permanecen activos, pero no solo con Chagra y con los procesos que genera Bogdó, sino que están interesados realmente en contar sus propias historias. Eso por el lado de articular la cara de la red, que son pues el corazón de la red, que son los narradores, y dentro de esa convocatoria, de ese proceso, hicimos una convocatoria interna el año pasado buscando 9 proyectos de diversas regiones en torno al cambio climático, que es uno de los intereses principales, pero también la justicia racial y de género. Y empezamos unos procesos de formación. Tras esa convocatoria interna nos conocimos todos, sí, por primera vez, sí, y llevamos 7 meses casi que hablando todos los días. Nos encontramos en el eje cafetero y ahí conocieron todos también a Nicolás Janowski, que es un antropólogo y fotógrafo argentino, que es el encargado justamente de hacer un acompañamiento a todos los procesos, y ahí comienzan quizás los retos para empezar a dar respuestas a la pregunta de Ángel, de los que Ana también podrá hablar. Ana trabaja con comunidad en el Cauca hace mucho rato, igual que todos los narradores, como Ashanti, que tiene su propia historia narrativa en San Basilio de Palenque, pero al enfrentarse con Nicolás, por ejemplo, que es un artista que trabaja también desde un lenguaje más académico, más plástico, con narradores que están interesados en el video, no, ni siquiera en la plástica. Hay muchos, una de las obras más cercanas a las artes plásticas es la de Ana, que encuentran al ingreso de la sala en el costado de allá para acá, derecho, sí, a y otro es de Natalia, que es fotógrafa. Pero la gran mayoría de los integrantes de la red, como dijo Víctor, desde la experiencia de ir a los lugares donde se originan las historias, están atraídos por la narración audiovisual, por el video y por la fotografía. Entonces, el trabajo de Nicolás ha sido justamente integrar otras prácticas y expresiones sin intentar cambiar los objetivos iniciales de los proyectos. Digamos, Ana también, como siempre, llegó con una historia ya muy clara en la cabeza. Los procesos de la convocatoria son: ¿cuál es tu idea? Unos llegan con unas ideas más desarrolladas, más elaboradas, con objetivos claros, y otros necesitan un poco más de acompañamiento. Entonces, también al desconocer los procesos internos y las capacidades de cada uno de los narradores, a lo que nos enfrentamos fue justo a ver cómo lo hacen, que eso también lo explicaba Sofía ahorita, y no es intentar mostrarle a nadie cómo hacerlo, sino justamente ha sido a la inversa. Saber Ana cómo trabaja, qué metodologías tiene, cuál es su cercanía y su relación con la comunidad con la que viene trabajando. A ella siempre la acompañan 2 o más personas que trabajaron con ella en el proyecto. No es una beca que se ganó solo ella, sino que la distribuyó también entre su equipo de trabajo. No todos trabajan así, pero la gran mayoría tienen un colectivo audiovisual, una productora en La Guajira. Todos trabajan en comunidad, entonces no fue como hazlo así, te enseñamos de esta manera. No estamos enseñando nada, no nos estamos inventando nada. Cada narrador tiene su propia metodología y cada narrador tiene su equipo de trabajo también, y nosotros hemos como encontrado la manera de articularnos. Y para terminar, luego entramos en un lenguaje de las salas. Esta exposición la inauguramos hace 2 meses largos en San Felipe, en un escenario que muchos narradores quizá no habían contemplado para su obra. Recuerdo a Ana muy nerviosa previa a la inauguración de esa exhibición, porque sabía que iba a interlocutar con un público con el que normalmente no estaba interlocutando, y eso también fue un gran reto. Y ahí apareció, previa a esa exposición, Emiliano, que viene justamente de otra escuela,
y Ana podrá justamente esclarecer mejor a qué retos se enfrentó cuando intentó explicarle la idea central de su proyecto a Emiliano, cómo se la imaginaba y cómo quería verla, y ahí entran 3, 4 lenguajes. Mi función como coordinadora de la red es justamente estar en la mitad y escuchar a Ana cuando quiere, no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, intermediar también entre Emiliano y Nicolás, que finalmente fue quien acompañó el desarrollo de los procesos durante casi 5 meses, ¿no? Que es un tiempo no insignificante. Todo lo que encuentran allá es un proceso de casi 7, 8 meses de trabajo de cada uno de los narradores. Me parece muy emocionante lo que apunta Mariel, porque si se ponen a ver con cuidado, estamos en un espacio que es un encuentro de periodismo, y sí, ese es el eje de lo que nos convoca, pero no estamos asistiendo a lo que ocurre en una sala de redacción, no. No estamos viendo el rol tradicional del editor o el editor del medio o el director, no estamos viendo esa dinámica de medio, estamos viendo narradores e historias urgentes, pero mediadas por otros lenguajes y por otros roles. Entonces hay un curador, que es un concepto que creo que cada vez se incorporará más a toda la narrativa. Inclusive, si se dan cuenta, la inauguración que fue ayer de este evento fue un performance. Eso no hubiera pasado quizás hace 5 años o 10, y cada vez pasará más. El año pasado tuve la fortuna de dirigir los shows de podcast en vivo, que también eran performáticos. Y el podcast es un lenguaje que existe, pero acá se adapta porque el público reclama otros lenguajes, y también los narradores los necesitan y los tienen a mano en el celular todo el tiempo. Entonces creo que estamos en esa transformación de roles y de lenguajes. Y Ana María, aprovechando esta llegada a pasar de los medios de comunicación, que mira que es una palabra que no hemos usado hasta ahora, a otros medios de expresión, ¿cómo es para ti llegar a esta experiencia de hacer parte de una exposición artística en la cual tu historia narrada tiene otra forma de expresarse y trabajar en esta dinámica tan particular? Bueno, ha sido sin duda un desafío enorme el llegar pues a un espacio como Chagra tan diverso, donde convergen tantas miradas y hay que también incluir las otras que traemos desde los territorios, desde los lugares de enunciación de cada una de las personas, desde las voces que han estado pues como en sus luchas cada día, y traerlo también a nuevos públicos, sin duda hacer que todo eso se articule y lograr incluir a través de lo que en el proceso de formación se nos dio, pues es un tema enorme, porque pues nosotras también y nosotros estamos como en un vínculo entre lo que fue la beca, en mi caso con un equipo de trabajo, porque además la beca no fue una beca individual como normalmente se trabaja en la fotografía, sino que también fue colectiva, y aparte pues con unas apuestas políticas de coautoría con las comunidades. Entonces pues hay que tener un montón de cosas en el mapa sobre las que hay que responder y miradas que hay que incluir a través de todas esas formas que ustedes pues podrán notar que hay en la exposición, como lo decía Ángel, si tienen como el tiempo. Hay muchos lenguajes ahí que convergen, muchas formas de narrar. En el caso de mi obra, pues está un poco como de una mirada de una muralista que nos presenta una cartografía de lo que es el territorio, ¿sí? De lo que fue y de en lo que se transformó el territorio también desde esa problemática que se generó a través de la construcción de lo que es la salvajina. Pero también se incluyen o se buscan incluir las historias de las mujeres que han encarnado la lucha desde hace un montón de años y que es una lucha intergeneracional, y entonces ahí empezamos a hablar de otras mujeres que son personajes y que son voces sobre las cuales hay que hacer eco. Ellas tienen voz, sin duda. Sus rasgos, sus formas, las formas de las manos, por ejemplo, cuentan muchas historias que en otras formas de narrar, como el periodismo hegemónico, pues se omiten, ¿no? Y creo que el desafío aquí es justamente tener una mirada profunda y una sensibilidad que permita
que esas personas que hacen parte de la historia, porque es su historia la que yo estoy intentando contar y traer, hacer un eco aquí en este público y en estos públicos que también nos permite llegar la beca, pues se sienta representada. Y aparte de que se sienta representada, se sienta motivada a hacerlo el día de mañana, porque también el tema y la responsabilidad de las personas que estamos trabajando en los diferentes territorios del país está en vincular cada vez más pelados y peladas de las diferentes zonas a que lo hagan, a que se arriesguen, a que muestren ese interés y lleguen a estos espacios, y creo que pues ustedes van abriendo camino, pero nosotros también desde nuestro rol de narradores y narradoras pues tenemos que seguirlo abriendo y tenemos que seguir abriendo estos espacios de interlocución, trayendo estos lenguajes, estas diferentes formas de contar, para que pues esas historias que están relegadas, ¿no?, que parecen tan invisibles, pues cada vez tengan más fuerza y cada vez conozcamos más lo que es el país, que es otra de las deberes que tiene el periodismo, y ahí es donde también traemos pues un poco de este elemento importante a la hora de narrar, que es contar esas problemáticas a través de formas que no terminen reproduciendo estos patrones de violencia, ¿no?, que no revictimicen a las personas que están allá o que no los pongan en riesgo. Entonces, bueno, son un montón de elementos ahí que hay que tener en cuenta. Sin duda, pues es todo un desafío de vida, pues al menos en mi caso, creo que en el caso de los demás narradores también es así, y cada uno desde su lugar de enunciación, desde su contexto y también desde sus apuestas políticas tiene pues como un camino trazado que se va llenando de elementos para lograr pues lo que ustedes ven el día de hoy, que además es hermoso poder tenerlos a ustedes el día de hoy y poder ver que afuera también hay un montón de gente interesándose por esas historias, que son las historias de un país que se está buscando contar desde hace mucho tiempo y que además es hora de escuchar, porque el hecho de que estemos aquí, de que haya una muestra performática que hace 10 años no se podía tener, dijiste hace 2 años, que hace un año haya un espacio de podcast, es porque sin duda hay muchas cosas que contar del país, hay muchas formas que hay que incluir para que esas miradas diversas que están por allá como relegadas puedan ser escuchadas, puedan hacer eco en otros espacios del país donde estamos en como una especie de burbuja, ¿no? Quisiera que habláramos un poco de esas historias y que empezáramos como a volver de adentro hacia afuera, pero antes de eso me parece importantísimo a lo que apunta Ana María, y es que tener un poco un pie en las artes y un pie en el periodismo aporta unos recursos muy completos, porque la ética periodística sí está presente. Si escuchan a Ana María se dan cuenta de que sí hay un compromiso con la seguridad, con la verdad, con la responsabilidad de eso que se enuncia y se comunica, que no es una necesidad en el arte. Las artes visuales pueden ser cínicas y autónomas de eso, no es su responsabilidad. El periodismo sí tiene esa responsabilidad, pero también tener la libertad creativa y no tener esas ataduras del periodismo hegemónico permite un montón de recursos y permite alcanzar un público mucho más amplio que quizá no leería un artículo en la prensa convencional hoy, pero sí vería otro tipo de expresiones. Entonces me parece chévere que esté esa mezcla de las bases éticas y metodológicas del periodismo, pero con un montón de posibilidades expresivas. Yendo de adentro hacia afuera y también aprovechando este espacio que es ante todo una invitación a que veamos la exposición que está allá afuera, que está al alcance de todos. Ana María, te tenemos aquí y es una oportunidad que a veces muchos no tenemos, de tener al artista, al creador, y poder escuchar de su voz quizá aquello que está en la obra de manera implícita, pero incluso tu acercamiento emocional. Estas postales sonoras pues son plásticamente hermosas, pero también tienen un montón de personajes detrás que tú te acercas respetuosamente a ellas. Hay un contexto que te convoca a acercarte a esta comunidad. Cuéntanos sobre tu obra, preséntanos un poquito estas postales, por favor. Claro. Bueno, la obra está enmarcada en un territorio que es el territorio de Cerro Tijeras, en la zona rural de Suárez, Cauca. Y es una historia que nos habla de las resistencias que ha tenido la comunidad indígena, porque como hemos sabido, la resistencia que ha estado como en
en la plana, digamos, de los medios ha sido pues la de las comunidades afro, por el tema de Francia. Y esta historia queda como detrás del telón. Entonces, bueno, era importante abordarla porque ellos llevan más de 36 años de lucha, ¿sí? Porque han sido victimizados por una serie de actores, tanto el Estado como actores armados en su territorio se ha visto vulnerado de muchas formas, pero aún así continúan como con mucha esperanza luchando, tratando de dejar de lado como esos dolores, ¿no? Que es algo que como país venimos haciendo, pero también siendo muy conscientes de ellos para no repetirlos. Entonces es una historia que tiene un enfoque de género, porque como lo podrán notar o lo habrán podido notar, el rostro es de mujer, el rostro de las personas que están ahí son 3 mujeres que hacen parte de una comunidad, y es una historia de carácter intergeneracional porque habla de las resistencias que se vienen generando desde hace 36 años de diferentes maneras, desde el tema jurídico, desde la educación propia, desde la medicina propia, y que termina un poco en este momento volcándose en una apuesta muy bella que no es evidente ahí, pero que más adelante quizá en la otra parte de la obra pueda ser un poco más evidente, y es que hay una institución educativa agroambiental en el territorio que se está encargando de quitarles un poco como los jóvenes a la guerra, como evitando que los grupos armados lleguen a enamorar a los niños y a las niñas para llevárselos pues a sus filas. Y hay unas mujeres que con mucho espíritu, o sea, con un espíritu muy fuerte, han venido desarrollando pues como diferentes apuestas alrededor de la educación propia en esta institución educativa y del café, esas metodologías o esas formas para que los niños se vinculen, vuelvan a retomar la lengua, se vean como muy involucrados también en los temas políticos de la comunidad, pero a través del quehacer, ¿sí? Del quehacer con la tierra, del quehacer con las plantas, del reconocer lo que hay en el territorio, ¿sí? Lo que fue antes de la salvajina, pero también lo que es ahora y lo que puede ser si, por ejemplo, empezamos a reforestar un bosque. Entonces, pues la gobernadora del territorio de Cerro Tijeras del Resguardo nos abrió las puertas muy amorosamente, nos contó como todas esas alternativas que se han gestado y que se vienen gestando, y bueno, es una de las instituciones que en estos momentos más plantas de café tienen a nivel nacional, y aparte de eso, pues están trabajando en la reforestación de un bosque y trabajan con economía circular. Entonces también como que se piensan el impacto que estoy teniendo con el desarrollo de estos productos, ¿cómo logro reducirlo? Entonces es una historia que tiene un montón de como cosas que articular, como de miradas, la historia de los mayores, de las mayoras, la historia de los niños y las niñas, y bueno, ahí como que voy cortando, pero para invitarlas a que se acerquen y escuchen, porque tiene un poco de sonido, tiene diferentes formas de narrar. Y al igual que Ana María, pues como contaba Mariela hace un rato, son 60 narradores que hacen parte de la red y 9 que hacen parte de esta beca. Es bacanísimo porque es un mapeo nacional con las regiones y sus contrastes, sus preocupaciones, sus problemáticas, y también con los recursos particulares de cada uno de estos pelados y lo que están experimentando. Mariel, nos haces un paneo, no detallado pues porque no hay tiempo para ello, pero sí un poquito de lo que encontraste, lo que has encontrado en esa diversidad de participantes de Chagra. Igual para que rieguen la voz si no alcanzan o no alcanzan a ver, en este momento tenemos 4 cortos documentales entre los 20 minutos y la media hora. Si no alcanzan, todos están alojados en la web de Chagra, chagra.co, y en la aplicación de Baudoape que encuentran en las tiendas digitales. Pero bueno, voy a intentar hacer el recorrido como está planteado allí. Presentamos a la red, importante incluir también el nombre de los 60 narradores que, si bien no fueron becados todos en están produciendo contenido permanente. Van a encontrar una pantalla también en la que están muchos de los contenidos que ellos elaboran en formato audiovisual.
que están en la aplicación. Tenemos a Sergio Brito en la entrada, que es de Riohacha y tiene un colectivo audiovisual que se llama Lecker Films, produce no ficción, sí, producen no ficción, no han hecho películas de ficción todavía, pero seguramente van a llegar allá. Sergio explora en Riohacha y con las comunidades aledañas la problemática del agua, la falta de agua potable en su territorio y muestra algunas militancias en torno a esta problemática. Luego tenemos a Sandra Milena Muñoz, que está en Nariño y cuenta la historia de una comunidad a la que un día llegaron unos científicos en el páramo y les dijeron que en unos meses iban a quedar sin agua. Entonces las mujeres decidieron bajar a toda su comunidad del páramo y empezar a plantar árboles nativos, y han recuperado todo el terreno que estaba en peligro y han conseguido que el agua vuelva a bajar del páramo. Luego tenemos a Leonardo Ginestrosa, que vive en un municipio de El Chocó que se llama Tadó, y él, a través del formato de audio, tiene un mapa sonoro y entrevistas de mujeres afroindígenas que se dedican a la minería artesanal de oro y platino, y ellas cuentan cómo su territorio se ha visto afectado por la minería a gran escala. Tenemos también a Javier, que es de Casanare, y cuenta la historia de una familia que también logró recuperar a través de... Es una familia que ha heredado la tradición ganadera a través de mujeres, pero en la práctica de heredar esa tradición se propusieron hacer ganadería regenerativa y también han logrado que muchas especies que dejaron de habitar su territorio durante muchos años retornen, y él tiene un fotolibro y un corto documental en el que cuenta esa experiencia. También está Marvel, que es una realizadora de La Guajira, que sí está haciendo ficción, en este momento está rodando su primera película, que es una alegría enorme. Tiene un colectivo que se llama Aguacate Producciones, y ella cuenta la historia de su resguardo, que es llamado 4 de noviembre, porque fue desplazado para la explotación de una mina de carbón. Tenemos al principio una artista, también fotógrafa del norte de Santander, Natalia, que van a encontrar un montículo de piedras también intervenidas con fotografías tomadas por ella, y Natalia cuenta también el registro que ha hecho de la resistencia de un grupo de mujeres también desplazadas a causa de la construcción de una represa en Santander. Se me olvida alguien, ¿cierto? Ashanti, obvio, Ashanti de San Basilio de Palenque. Ashanti llegó con unas preguntas súper interesantes en torno a la relación que tienen los indígenas zenú, que habitan también históricamente San Basilio de Palenque, y una de las cosas que más recuerdo de sus preguntas es por qué los indígenas zenú están obligados a asistir a colegios de afros palenqueros, y él, a partir de esa pregunta, exploró la historia de su territorio y la historia de los indígenas. Recuerdo destacar a través de sus historias porque la bebida tradicional de Palenque es fabricada por indígenas zenú, y cuál es la relación a través de todo eso. Se reunió con artistas de San Basilio y construyó una bandera que fusiona las dos banderas, y bueno, seguramente escucharán a Ashanti porque creo que tiene muchas historias por contar y lo está haciendo de una manera muy genuina y provocadora. Creo que no se me olvida nadie más, y pueden consultar todo. También tenemos este libro que está en formato digital, perdón, ahí alargo la cosa, que cuenta un poco todas las historias de los 9 proyectos. Importante para nosotros destacar que los protagonistas de esto son los 9 narradores, y que pues detrás de ellos hay también 9 comunidades trabajando de la mano para... Sobre todo, creo yo que ahorita que escuchábamos los casos de las otras redes, la de Consonante, que están interesados en contar historias que atraviesan la cultura de todas las comunidades y las expresiones artísticas. Creo que eso está muy cercano en las comunidades, no solamente en los narradores que tienen inquietudes con lenguajes muy claros como la fotografía y el video. Creo que la cultura y la visión que están teniendo las comunidades de su propia cultura y su riqueza cultural está trascendiendo a cómo ellos mismos están contando sus historias a través de quienes están trabajando ahí de la mano.
Bueno, como tenemos que ir cerrando, creo que este paneo que nos da Mariel es una invitación para que de primera mano ustedes tengan la experiencia de conocer estas obras que están allá afuera, pero también hay otros mecanismos y de pronto, Víctor, que es una forma de cerrar, invitar a los otros productos, que no solamente está la exposición, sino que hay unos productos, y eso es típico del trabajo de Baudot, que es muy transmedial orgánicamente. Esos productos están acá y también están al alcance de su celular. Víctor, cuéntanos un poco de esto y que sea una invitación para que todos conozcan de primera mano la exposición, pero también complementen con la experiencia en web o en el libro. Bueno, nosotros siempre hemos tenido como una inquietud y es cómo podemos llegar a más lugares. Y a veces las respuestas son muy simples, ¿sí? Son muy sencillas, como un impreso. Recuerdo en un trabajo que hicimos en Montes de María, y un campesino nos invita a su casa y saca un almanaque muy viejo lleno de hongos y nos muestra el almanaque y una foto del colectivo de campesinos que son guardianes del bosque seco tropical. Había salido en este almanaque y él lo guardaba como un tesoro. Y eso de alguna manera nos enseña que a veces hay lugares y hay territorios donde lo único que resiste es el impreso. Entonces procuramos que todos nuestros proyectos, incluyendo Chagra, tengan esas diferentes plataformas, ¿sí? Alguien se lleva este libro y se lo lleva a otro país y lo regala y a otra persona se entera de que esto existe gracias al libro, ¿cierto? También está la plataforma web, porque la exposición está ahí y la intentaremos mover lo que más se pueda, pero necesitamos que más personas puedan ver los trabajos de los narradores. En la plataforma no solo van a encontrar los narradores que están ahora, sino los primeros narradores que tuvimos, ¿sí? Eso fue 2021, si no estoy mal, y 2023, 2024. Entonces van a poder ver también la diferencia entre cómo se van desarrollando los proyectos. También nosotros nos planteamos en los espacios de formación intentar abarcar todo lo posible en cuanto a los procesos, ¿sí? Si abrimos un proceso, no solamente se trata de ir y dar un taller, sino después de que damos ese taller, ¿qué ocurre con ese taller? ¿Sí? ¿Qué espacio abrimos? Porque a veces hay muchos procesos de formación donde nos dan herramientas, nos enseñan cosas, pero después no podemos materializar todo eso que se nos ocurre. Y intentamos que en nuestros procesos de formación podamos materializar, ¿sí? Que los resultados estén o colgados en una sala o en la plataforma web o en un impreso, pero que no se queden solamente las ideas con ganas de hacer. Entonces, los invito a que vean la página, visiten la página, la compartan. Hay algunos libros, no sé, Mariel, cómo va a hacer ahora para repartir libros porque no hay tantos, pero el que se pueda llevar un libro, bienvenido sea. No sé si tenemos un minuto para preguntas o si tenemos que cerrar en este momento. No sé qué me dice la producción. ¿Estamos sobre el tiempo? ¿Hay preguntas? Bueno, entonces, por favor, el público, si tienen preguntas. Acá el joven artista acá adelante. Bueno, no, por casualidad tuve la suerte de encontrarme con el stand de Baudot, no lo conocía, y ya que estoy aquí en primera fila, pues aprovecho para también preguntar algo que se me vino a la cabeza mientras todos ustedes hablaban, y hablaron mucho de territorio, obviamente, hablaron del norte de Santander, de San Basilio de Palenque, de Suárez Cauca, de la Amazonía, si no estoy mal, los lugares que recuerdo. Y la pregunta concreta es, todos estos territorios tan distintos, con distintos contextos, distintas historias, y también hablaron de las distintas formas de narrar, si encontraron o suelen encontrar como un hilo conductor, llamado, como que lo abarque, como si fuera Colombia, si ven algo ahí que compartan, o si de verdad ven también
como una posibilidad varios países distintos? Yo creo que pasan las dos cosas, sí. Son varias Colombias, por cuestiones de geografía, por cuestiones de distancia, de culturas, pero también hay muchas cosas que los unen, y en particular lo que nos ocurre a nosotros desde el ejercicio que hacemos, ¿sí? Que es lo que nos interesa, los unen las resistencias, ¿sí? Y los une algo que para nosotros a veces es muy difícil de entender, y es el arraigo a los territorios. Ese arraigo a los territorios lo encontramos de la misma manera en la Amazonía, en la Guajira, en el Chocó y en el Casanare, ¿sí? Y es algo que atraviesa políticamente el país, ¿sí? Entonces, eso logra hacer que, digamos, las luchas o las peleas o las resistencias que estén en el norte, pues también tengan conversaciones con las del sur. Creo que eso, la cosmogonía también y la política de los territorios se comparte, ¿sí? Esa forma de defender sus lugares se comparte. Pero en el resto de cosas realmente son unas Colombias muy diferentes, ¿sí? Otra cosa que los une es también los abandonos del Estado ocurren en gran parte del territorio de maneras iguales, ¿cierto? En un lugar el transporte fluvial es costosísimo, pero al bote le llaman panga, y en otro lugar tienen el mismo problema, pero al bote le llaman voladora, ¿cierto? Entonces, hay cosas que cambian, pero digamos que las necesidades y los conflictos son los mismos en todas partes. Bueno, gracias. Bueno, nada, les agradecemos mucho, en serio la invitación es a que vemos que está taqueada, ¿no? Gente viendo la exposición, eso es lo más emocionante, disfrútenla, es tremenda y el libro está muy bien editado, precioso, y también la web muestra todas las posibilidades expresivas que tiene la recolección de unas voces de narradores que además están conectados de manera raizal con la comunidad. Gracias Víctor, Mariel, Ana María, gracias a todos. Los invito a que descarguen la aplicación, ¿sí? La aplicación de Baudó. El contenido que hay en la aplicación de Baudó no es el mismo que nosotros movemos en las plataformas, ¿sí? El contenido de la aplicación de Baudó es el contenido hecho por narradores, ¿sí? Pero también se van a encontrar otras cosas. Y también los invito a que nos visiten en las páginas y compartan lo que hacemos. La semana pasada, voy a aprovechar el espacio para hacer publicidad, lanzamos un proyecto que se llama el mapa de los 11.000, se me va la cifra exacta, pero básicamente es una cartografía que hicimos de violencias contra la población LGBTIQ+ en Colombia en la última década. Entonces van a encontrar ahí un mapa interactivo con datos, pero también van a encontrar una línea de tiempo con hitos históricos de luchas que se han ganado jurídicas, y también van a encontrar unas entrevistas con organizaciones y sus retos que se enfrentan el día a día trabajando con la población LGBTIQ+. Pero también a que visiten todos los proyectos que hacemos. Baudó hace varias cosas, no solamente Chagra, sino también proyectos propios periodísticos. Entonces, entren, compartan y gracias por asistir.